Bueno, todo esto sería ciencia de los materiales, ingeniería ferroviaria. Y bueno, las propiedades de las sustancias, de todas las sustancias, después vamos a entrar en particular en los metales, por ahora, depende en gran parte de la disposición de los átomos en el espacio y el tipo de enlace. De química, ustedes ya habrán visto, lo deben tener claro, que existen 4 mecanismos eh, por los cuales se unen los átomos, que tienen que ver con la cantidad de átomos que tiene la capa más externa del átomo. Este, como los átomos buscan un equilibrio, buscan tener el número, digamos, ideal que corresponde a esa capa, si pueden, sacan uno de otro electrón, de otro átomo que está cerca, y de alguna manera los dos se compensan. O sea, bueno, hay 4 tipos de enlace que al enlazarse dos átomos, o más de 2 átomos, forman una molécula. Todos quedan en equilibrio y quedan, digamos, formando una unidad que no se separan normalmente. Entonces tenemos lo que es el enlace iónico, el covalente, y después vienen dos que por ahí en química no se ven muy en detalle, y justamente hay uno que nos interesa mucho a nosotros, que es el metálico, la unión metálica. Y otro es la fuerza de Van der Waals, que es un caso muy particular y que la vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte de polímeros, porque son las que mantienen rígido al polímero. O sea, el polímero está formado por cadenas de carbono. Está formado por cadenas de carbono y las cadenas están pegadas mediante fuerza de Van der Waals. A ver, los voy a dejar un cachito y voy a solucionar acá un tema. Disculpen. Bueno, discúlpenme de nuevo. Este, bueno, las dos primeras uniones ustedes seguramente ya las conocen bien. La iónica, que es cuando se basa en una atracción eléctrica de iones de carga opuesta, o sea, uno cede de electrones y otro capta electrones. Saturan la última órbita los dos, justo coincide lo que a uno le falta con lo que a uno le sobra, y que forman la molécula. La unión covalente es cuando comparten electrones, o sea, compartiendo uno o dos electrones pueden tener, siendo los dos electrones o uno, lo que fuera, propiedad, digamos, a la vez de uno y del otro, los dos tienen compensada su cantidad de electrones que en la última órbita necesitan para ser estables. Entonces, obviamente, como todo en la naturaleza, pasa a un estado de estabilidad, y de alguna manera, al compensarse eso, queda cerrado el tema. O sea, que si quedan pegados, quedan formando la molécula, y no se separan más, por lo menos a condiciones de temperatura y presión normales. Bueno, ahora
la unión metálica es muy distinta. A ver si lo vemos un poquito acá. A ver. Bueno, entonces teníamos la unión iónica, la unión covalente. En los dos casos lo que se busca es igualar, digamos, la cantidad de electrones en la última órbita con la cantidad ideal para cada uno de los átomos que están en juego. Y la unión metálica tiene una naturaleza totalmente distinta, o sea, no tiene nada que ver. Acá vamos a ir, como para que ustedes lo entiendan, directamente a la estructura. En la unión metálica lo que se forman son cristales. Después vamos a ver por qué causa estos cristales no forman toda la estructura del material, sino que son pequeños cristales que están pegados entre sí, pero cada uno de ellos es un cristal. O sea, no es un monocristal, no hay un cristal de acero, sino que el acero está formado por cristales que también depende de la forma que están armados los cristales, de la composición química, de los aleantes, de la cantidad de materiales que hay por sobre lo que es la base, que es el hierro. Entonces, esos cristales, después vamos a ver cómo se unen cuando se solidifica el material, están ordenados de una forma ortogonal, en el caso del acero. En el caso del acero, vamos a encontrar una red cristalina. Una red significa que esto que acá estamos viendo es una unidad, es una celda de la red. La red este, está formada por un montón de unidades de estas ordenadas de forma cartesiana, o sea, van a lo largo, ¿no? O sea, acá al lado hay otro cuadrado, acá al lado hay otro, y para atrás también. ¿No? O sea, en los tres ejes se va formando una red. O sea, es un volumen donde este cuadradito es la unidad mínima que podemos encontrar, pero la red en realidad es toda una red infinita, prácticamente por la cantidad de átomos que son. Entonces, ¿qué es lo que hace que un un átomo quede a una distancia particular del otro? En realidad, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que, lo que van a quedar en estos puntos formando la red cristalina son lo que llamamos cationes, que serían átomos sin sus electrones. ¿Por qué? Pues los electrones en realidad circulan por el medio. O sea, acá ya no se comparten ni se lo pasa uno al otro. Directamente todos comparten todos los electrones. Entonces hay una estructura, los cationes, que serían los núcleos sin los electrones, están ordenados de una manera permanente a una distancia fija que también la da la naturaleza, y los electrones pasan por el medio, ¿eh? Y se comparten y pueden incluso circular. Eso es lo que hace que que se les pueda hacer circular la corriente eléctrica, que tengan conductividad. O sea, si yo pongo una corriente eléctrica, lo que hago es que los electrones se muevan y bueno, van a pasar de una a otra de estas celdas, y no hay ningún problema, digamos. La celda siempre va a tener a su alrededor la misma cantidad de electrones porque se corrieron algunos, pero aparecen otros. Entonces,
se puede establecer una circulación. Quiere decir que los electrones forman una nube dentro de lo que es esta unidad de la red cristalina. Esta forma cartesiana que toma se llama la red cristalina. La distancia a la que se ubican estos cationes tiene relación con las fuerzas de repulsión y atracción que hay entre átomos. A partir de la superficie del átomo, hay una fuerza de repulsión que bueno, obviamente va cayendo con la distancia, pero desde el núcleo del átomo aparece una fuerza de atracción que es creciente. En el lugar donde se da el equilibrio, esto sería la suma de las dos curvas, en el lugar donde se da el equilibrio quedan fijos los cationes. Entonces van a quedar todas celdas, acá se va a definir por esta propiedad una distancia que se llama parámetro de red, y van a quedar los cationes siempre a esa distancia. Pero después vamos a ver que bajo ciertas condiciones esa distancia puede cambiar, por ejemplo, por temperatura. Entonces, bueno, esa distancia entre los cationes se llama parámetro de red. Ahí ya vamos conociendo algunos términos que son importantes. Bueno, en realidad todo lo que ven acá escrito es lo que yo te voy explicando verbalmente, o sea que después les sirve leer acá como para volver a recordar lo que ahora estamos hablando. Esto sí sería como para agregar: el 75% de los elementos químicos de la tabla periódica son metales. Eh, Tienen el menor número de electrones de valencia y coordinación. Vamos a explicar después lo que es el número de coordinación, y la valencia ya saben lo que es lo que hace cuántos electrones me tienen que faltar y cuántos le tienen que sobrar a otro para que, por ejemplo, se unan en una unión iónica. Esa es la valencia, que normalmente la dibujamos con una rayita, y eso hace que un material que tiene dos valencias o valencia 2 se puede unir con dos que tienen valencia 1. Es la necesidad de electrones o sobra de electrones que tiene un átomo. Bueno, los metales justamente tienen un bajo número de valencia. Son los que están ubicados en la parte izquierda de la tabla periódica, y cuanto más metálicos son, crece hacia abajo de la tabla. El átomo metálico ejerce poca atracción sobre los electrones de coordinación. Los electrones forman una nube electrónica, entran y salen del cristal, o sea, van circulando por el cristal, se pueden mover. Ahora, esta forma de formar un cuadrado así, una red cristalina a partir de un cubo, es propia del acero. Ahora vamos a ver en el caso del acero cómo es exactamente, porque tampoco es del todo como se ve acá. Pero la forma cúbica de la unidad o de la celda de la red cristalina es, digamos, la que tiene el acero. Otros metales pueden tener otras formas, y ahora vamos a verlo. Bueno, siguiendo con las uniones, esto por ahora no tiene mucho que ver con lo que estamos viendo con la parte metálica, lo vamos a ver bien con los polímeros. Son las fuerzas de Van der Waals. En realidad, por eso acá habla de varios polímeros, de varios materiales plásticos. Y me está diciendo que las uniones de Van der Waals son las que unen las cadenas de polímeros. Pero nada que ver con los metales, ¿no? En los metales participa solamente la unión metálica.
salvo que en algún caso formen un compuesto intermetálico porque haya algún tipo de impureza, algún tipo de material este, fuera de lo que es acero, carbono o los salientes que tienen que ir, y se forme algún tipo de compuesto intermetálico o un compuesto, digamos, de base no metálica, que también después vamos a ir viendo qué significa. O sea, en principio estamos dando las líneas generales y hablando de cosas que se van a ir viendo después. ¿Mm? Estamos haciendo, digamos, un panorama medio genérico. Acá tienen el caso de una red de celda cúbica. No solo las redes se caracterizan por la cantidad de vértices que tienen, en este caso un cubo, sino también por los ángulos en que están las caras del cubo, que no tienen por qué ser 90. En el caso del acero, justamente es 90, pero podría estar el cubo inclinado, o sea, las caras del cubo ser de un lado paralelogramos. ¿No? Este, entonces, a partir de acá empiezan a aparecer varias, lo vamos a ver en dibujos, eh, varias unidades de redes, que son lo que se llaman las redes de Bravais, que es el que, digamos, estudió este fenómeno, y identificó que hay 14 redes. ¿Mm? La del acero, particularmente, es esta. Eh, el acero en realidad tiene dos, que ahora vamos a ver, pero vamos a arrancar por la más simple. El que tiene 4 y 4, como habíamos visto hasta ahora, lo más sencillo sería el aluminio, el cobre, el oro, el plomo, el níquel, el platino, la plata. Eh, Son todas las caras iguales, y los ángulos son también todos iguales, todo de 90 grados. El hierro, vamos a ver por qué llamamos acá hierro gamma, que eso viene un poco después. Puede tener dos formas y eso va a variar con la temperatura. O sea, a medida que varía la temperatura, y después vamos a ver qué efectos produce que cambie la forma de las redes del cristal con la temperatura. Vamos a ver la influencia que tiene, porque tiene que ver después con la capacidad de solubilizar carbono o algún tipo de variante. Pero el acero, o el hierro, digamos, en principio estamos hablando del hierro, se le llama hierro gamma. Ahora vamos a ver a qué temperatura se produce el hierro gamma. Tiene una estructura FCC, o sea, quiere decir que está centrada en las caras. ¿Qué quiere decir? Que tiene el cubo, como se ve en este caso, pero a su vez en cada cara del cubo tiene un catión más. ¿Mm? Tiene un catión más. Este, por eso se dice que está centrado en la cara, porque en el centro de cada cara tiene un catión. Y lo que se llama el hierro delta, lo que estamos viendo acá, este, en realidad tiene un solo electrón en el medio, pero en el medio del cubo, no de la cara. Por eso se dice que es cúbico de cuerpo centrado. ¿Mm? CCC, o BCC en inglés. Bueno, esto lo tiene el cromo, el molibdeno, el tungsteno, el hierro delta, que vamos a ver que son el hierro alfa, delta, alfa, beta, gamma, delta, que son las cuatro formas alotrópicas que toma según la temperatura el hierro. Y después las otras ya corresponden a otros materiales no ferrosos, este, como podría ser como podría ser el zinc, perdón, el estaño. Esta se llama tetragonal, cuando ya no es un cubo, sino que es un prisma de base cuadrada, pero no tiene todas las caras iguales, o sea, tiene una altura más grande que la base. ¿Mm? Como les decía acá, puede pasar también que tenga las características de estos, pero los ángulos cambian. ¿Mm? Esto puede pasar también en el estaño. El romboédrico sería que se podría dar en el cobalto, en el titanio y el magnesio.
donde fíjense qué complejo es. Esto después tiene que armar toda una red. Imagínense que al lado de este hay otro igual, por este lado, otro igual, por este lado, otro igual. Y eso, digamos, forma una red donde cada unidad tiene este formato. En este caso se llama hexagonal. Es un prisma de base hexagonal y una determinada altura. Bueno, y después acá aparecen variantes de la tetragonal con dos caras que tienen un cation centrado en la cara o uno en cada cara. Bueno, pero eso ya pertenecen a metales más extraños, digamos. Pero bueno, de cualquier manera, el tipo que sería Bravais, que clasificó todas las formas posibles de los metales, identificó 14. A nosotros nos van a interesar en particular, en principio, la cúbica de cuerpo centrada y la cúbica de cara centrada. Eh, ahora vamos a ver por qué en el acero puede existir una o la otra. O sea que tenemos para el acero dos tipos de redes y nada más. El resto ya son redes que existen, pero existen para otros metales diferentes. Acá lo tienen en una tabla. Bueno, por ejemplo, cúbico de cara centrada, bueno, cómo serían los ejes. O sea, el más simple sería el que, el que tienen los hierros, donde los ejes son todos iguales, los ángulos son todos iguales, pero bueno, después aparece un poco explicando este dibujo, cuáles son las características de cada una de las otras, hasta llegar al triclínico, que sería el más complejo, porque tiene todos los ángulos distintos, digamos, tiene toda una historia. Pero no nos va a ocupar ese porque en realidad no tiene nada que ver con el hierro. O sea, a nosotros nos va a interesar el cúbico de cara centrada y de cuerpo centrado. Que el de cara centrada sería, si en cada cara tengo en el centro un cation más, y el de cuerpo centrado va a ser si en el centro del volumen de todo ese cubo tengo un cation más. A ver si quedó algo arriba. ¿Tiene que ver con esto o no? Bueno, hay algunos parámetros que se obtienen de la red. Para caracterizar una red, no solo hablamos de la forma que tiene, de cuál de las redes de Bravais es, y de las medidas, de los parámetros de red, que serían los lados, digamos, del cuerpo ese. Hay algunos números que también caracterizan a lo que es una celda. Por ejemplo, el número de coordinación es el número de átomos por celda unitaria que está definido por un número específico o puntos de red. Se obtiene contando los puntos en contacto de la red, es decir, para el sistema cúbico simple, la celda elemental está en contacto con 8 cubos en el espacio. En realidad empiecen a pensarlo así, ¿no? Como una cúbica simple, que como les dije, en el acero no se da, pero cada una, eh, digamos, de estos cationes, cada uno de estos vértices, está en contacto con otros 8. Entonces tendríamos que en esa celda elemental tiene 8 esquinas que a su vez son compartidas por las 8 esquinas de cada uno de los cubos en contacto, porque ustedes imaginen que como esto es una red, acá esto tiene otro cubo al lado y otro al lado y para este lado también. O sea que en realidad este cation, si lo vemos a nivel de la celda, está siendo compartido por varias celdas. En realidad está siendo compartido por 4, porque la comparte el que está arriba, el que está acá y el que está abajo. Entonces terminamos diciendo que
catión en realidad está puesto, si nosotros vemos la unidad, es un cuadrado, un cubo, pero el catión está compartido por 8, 8 cubos, ¿m? Porque en realidad estos no son propios de este cubo, son propios de este y también son parte del de al lado, y el de arriba, el de abajo. Entonces, bueno, en este caso nosotros tendríamos 8 esquinas, quiere decir que un octavo por 8 nos daría un átomo. Ahora lo vamos a ver un poquito más claro. A ver si lo vemos en dibujo. Acá está mucho más claro. O sea, hay cosas que están medio repetidas en el apunte porque, digamos, cuanto más material hay, mejor, cada uno entiende mejor un dibujo o el otro, pero todos son válidos, pero siempre hay uno que, digamos, es más visual, como en el caso de este, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, en el caso del cúbico de cuerpo centrado, que tenemos los 4 cationes de arriba, los 4 de abajo y uno en el medio. Suponemos que el parámetro de red es muy cortito y está todo encimado, ¿no? O sea, sería esta estructura, o sea, en forma genérica la dibujaríamos así, pero no es del todo así, ¿no? O sea, estas distancias no son tan grandes. Acá sería algo más, más racional. Entonces, acá A, B y C son iguales, o sea, las caras del cubo son iguales y los ángulos son todos 90, no hay problema. Entonces, lo que tenemos, fíjense, acá se ve un poquito lo que yo les decía antes, acá he dibujado un cubo chiquitito, este cubo está marcando cuáles son los vértices del cubo, cuáles son los cationes que hacen de vértices del cubo. Entonces estamos teniendo una unidad que es un cubo, pero en realidad eso forma parte de una red, donde esta forma se repite millones de veces, o sea que no es que tenemos uno de estos nomás, o sea, esto se repite millones de veces en la red. Imagínense que a nivel atómico, este, dentro de un cristal puede haber una cantidad infinita de, de unidades de estas, de celdas. Este, Pero bueno, acá lo bueno es que podemos ver cómo sería, cómo se integra, digamos, una celda a toda una red este, eh, ortogonal, ¿no? Que, digamos, tiene un origen de coordenadas y tiene 3 ejes. Este, Esta sería la unidad y estos electrones que se ven acá serían un cubo elemental. ¿Cómo podría haber dicho, bueno, un cubo elemental también es con los dos de atrás? ¿No? Entonces, el número de átomos que tiene un, un cubo elemental, para el caso que dijimos que se llamaba cúbico de cuerpo centrado. Después vamos a ver el cúbico de cara centrada, que sería donde están las esquinas y están en todas las caras un átomo más. Pero en realidad siempre estamos teniendo en cuenta que si lo comparte con otros con otros cubos, en realidad está perteneciéndole a esa celda elemental una parte. ¿M? Entonces, como esta va a compartir este cation con uno de acá arriba, uno del costado y uno de adelante, en realidad lo que está teniendo cada uno de estos es un octavo de cation. Entonces lo que podemos sacar de acá es el factor de empaquetamiento, que es la cantidad de átomos que hay dentro de una celda elemental, netos, ¿no? O sea, contando que algunos de los átomos se comparten y por lo tanto no forman parte de la estructura. Digamos, solo una parte de esos cationes forman parte de la estructura. Bueno, entonces en este caso tendríamos que cada uno de estos es un cation dividido 8. Y este del medio, como está en el medio, no se comparte con nadie. Entonces directamente es
un átomo, un catión. Es decir, un átomo, un catión sería casi lo mismo. En realidad es un catión porque los electrones están aparte, ¿no? Entonces acá, si nosotros sacamos el número de átomos es 8, porque acá tenemos 4 vértices, arriba 4 vértices, son 8, y cada uno de estos es un octavo. 8 veces un octavo da 1, más 1 entero, que es el que está en el medio, me da 2 átomos por celdilla unidad, que sería esta celda. O sea, la cantidad neta de átomos que hay por celda sería de 2 para esta estructura de cuerpo centrado. Bueno, lo que se puede hacer es, mediante fórmulas matemáticas, son muy simples, que es el volumen, haciendo acá algunas hipótesis, diciendo que esta cara, por ejemplo, acá, las fórmulas geométricas me dirían que este segmento es A por raíz de 3, este segmento es raíz de 2 por A. Bueno, trabajando con todo eso y calculando el volumen, terminamos calculando cuál es el volumen de los átomos que están adentro. Esto es fácil porque es directamente sacar el volumen eh, directamente pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estaríamos sacando el volumen porque son esferas, es bastante sencillo y es el valor que tiene el catión. Para sacar el volumen de la celda entero ya depende como los estamos suponiendo pegados, depende del diámetro del catión. Entonces, pues es un poco más complejo. Pero la idea es que el volumen de los átomos, que es calcular el volumen que ocupan los átomos, o sea, que ocupan cada una de estas partes, ¿m? Terminaría dándome 2 por 4 pi r cubo sobre 3. Y el volumen de la celda, que sería calcular, digamos, teniendo en cuenta estas cuestiones geométricas, me terminaría dando el volumen de la celda, como está acá, 4R, R es el radio del catión, sobre raíz de 3 y todo al cubo. Si nosotros hacemos la cuenta, o sea, dividimos el volumen de los átomos que están adentro, dividido el volumen de la celda, que obviamente es más grande porque no ocupo toda la celda con átomos, en este caso nos da 0,68, o sea que el 68% de la celda está ocupado por cationes. Cosa que no ocurre en el caso de el fenómeno de una unidad o una celda donde se trata de cúbico de cara centrada. ¿Por qué? Porque acá tenemos en cada cara, las de arriba, las de abajo, las de los dos costados, un cation más. Y no tenemos el del medio, como pasaba en el caso anterior. Acá estaría, digamos, cómo sería la celda, y acá estaría ya, digamos, cortados los que se comparten con otra, como para hacer el cálculo. Y el cálculo, bueno, es muy parecido al otro. El número de átomos es 8 por un octavo, porque dijimos que cada uno de estos representaba un octavo de átomo, más, fíjense que estos átomos se comparten solamente con el de al lado, o sea, no con el de arriba ni el de adelante, solamente se comparten con el de al lado, o sea que en realidad a la celda le está afectando o le está quedando medio átomo, o medio cation. Entonces, lo que tenemos acá son eh, un átomo. ¿Y caras cuántas tenemos? 6, que son las caras de un cubo. Entonces tendríamos, como en el otro caso, 8 vértices de donde estamos sacando un octavo de catión, 8 por un octavo más 6 caras de medio. Esto me da 4. Fíjense que me da 4, el otro me daba 2. Si hacemos las mismas cuentas, llegamos a esta fórmula que nos indica
el valor del volumen de átomos que tengo dividido el volumen de la celda, y voy a sacar el porcentaje ocupado, me da 0,74. El 74% del volumen de la celda está ocupado. Obviamente, o sea, evidentemente uno ve acá que hay muchos más átomos, lo cual indica que es lógico que va a estar más ocupado que el otro, que es que el anterior, el que tiene más espacios vacíos, esa sería la idea. Bueno, esto es muy importante porque después esto va a hacer este, a la capacidad de solubilizar carbono y algunos aliantes dentro de la matriz esta de hierro. Entonces, bueno, de ahí viene después el famoso diagrama hierro-carbono, que lo vamos a ver, pero digamos lo que fundamenta eso, por eso lo vemos, a pesar de que parece medio complejo y abstracto, porque en realidad toda esta historia después tiene que ver con la capacidad que tiene el material de solubilizar otro material. O sea, que tiene, en este caso el acero, de solubilizar, por ejemplo, carbono. Obviamente, cuanto menos espacio libre hay, más le va a costar. Pero igualmente el carbono puede insertarse en los espacios, como también puede insertarse reemplazando algunos de los átomos estos que, digamos, puesto así es para hierro puro, pero ya cuando es acero el carbono, la mayoría son de hierro, pero el carbono por ahí podría reemplazar algunos de estos cationes en la red. Bueno, entonces la idea es esa, que el factor de empaquetamiento sería 0,74, o sea, el 74% frente al 68% que tiene el otro. El acero en particular, y esto es lo importante, digamos, ahora que sabemos más o menos cómo es el tema de las redes, si yo les digo esto, que es lo más importante de todo, antes de haber visto qué es una red, cómo están puestos adentro los cationes, cómo están los electrones, no se entendería nada. Lo que, digamos, es importante y que está fundamentado en todo esto, es que el acero, o el hierro puro, digamos, el hierro, cuando todavía no tiene carbono, tiene cierta solubilidad de carbono según la forma alotrópica que toma. Formas alotrópicas que son, por ejemplo, si toma la forma de cubo de cara centrada, es una forma alotrópica. Si toma cubo de cuerpo centrado, es otra forma alotrópica. Entonces, con el acero, ¿qué pasa? A bajas temperaturas, agarra la forma de cúbico de cuerpo centrado, que sería este. Pasada determinada temperatura, a esa temperatura más baja, entre la temperatura ambiente y un valor, se lo llama hierro alfa. Las formas alotrópicas son las distintas formas que puede tomar un mismo material según ciertas condiciones. De hecho, por ejemplo, el diamante es una forma alotrópica del carbono, simplemente que está el cristal armado de una manera diferente que en el grafito o en los carbonos que por ahí conocemos más, O sea, tiene distintas formas alotrópicas. Si lo someto a mucha presión y temperatura, puedo transformar un carbón en diamante. Pero bueno, no lo puedo hacer en el fondo de mi casa porque las presiones son impresionantes, las temperaturas también, eso se dio digamos, en la parte líquida de la Tierra, donde hay temperaturas mucho más altas de las que se pueden lograr con cualquier método técnico. Pero bueno, esas presiones y temperaturas logran transformar carbonos en diamante. Esas serían formas alotrópicas del carbono. Bueno, también hay formas alotrópicas del hierro. Entonces, el hierro va tomando estas formas alotrópicas alfa, beta, gamma y delta.
Alfa sería cuando arranca con cúbico centrado en el cuerpo, ¿m? Y un parámetro de red determinado. Este, ese parámetro de red para el beta, el gamma y el delta va a cambiar. ¿M? Va a cambiar porque las fuerzas de atracción que dijimos que son las que fijan la distancia van cambiando con la temperatura. Entonces llega una temperatura en la que pasa hierro beta que no hay mucha diferencia. Hay un cambio muy pequeño de parámetro de red, pero prácticamente digamos, no cambia la estructura. Pero sí, a una temperatura más alta pasaría a eh, cúbico de caras centradas, o sea, pasaría a esta forma, ¿eh? Y es lo que llamamos el hierro gamma. El hierro gamma que después vamos a ver que tiene que ver con los tratamientos térmicos y un montón de historias. Este hierro gamma, obviamente tiene más átomos por celda. ¿M? Pero se reacomoda todo, a esa temperatura se reacomoda todo el cristal y toma una forma alotrópica, o sea, una forma de constitución de la red diferente. Y después, bueno, falta el último que sería el hierro delta, pero eso ya se da cerca de la temperatura de fusión, no tiene demasiada aplicación en la parte técnica, que es la que nos interesa, pero bueno, hay otro cambio de vuelta donde vuelve a ser cúbico centrado en el cuerpo con un parámetro de red más grande, y es otra forma alotrópica. Pero la idea que tiene que quedarnos clara es que el hierro tiene 4 formas alotrópicas. ¿Y de qué dependen? De la temperatura. Según la temperatura van tomando formatos distintos las celdas y valores distintos los parámetros de red. ¿Mm? O sea, la distancia entre los cationes. Bueno, esto después lo vamos a ver más adelante porque en realidad tiene que ver con lo que yo le decía, que según estos valores que sacamos, 0,68 y 0,74, hay un volumen hueco, un volumen ocupado, y entonces vamos a tener más o menos posibilidad de que se pueda meter carbono ahí adentro. ¿M? Porque después de todo, lo que yo voy a hacer siempre es poner una cantidad de carbono determinada para obtener acero. O sea, el acero es básicamente hierro, carbono. Después puedo meter un montón de aleantes que le van a variar las propiedades, pero digamos, el hierro y el carbono son la base de cualquier acero. Con hierro y carbono ya es un acero. Bueno, esto serían la forma de ver dentro de una celda lo que se llaman las coordenadas de los puntos, que se llaman las distancias de Miller, y lo que se llaman los planos de Miller, o índice de Miller, que definen la posición de los planos. Porque después esto nos va a servir para ver cuáles son los planos que hay de deslizamiento entre esos vértices que tiene esta celda unitaria. Porque después que una vez que yo fabriqué el acero, que tiene esta forma, cuando yo lo empiezo a someter a esfuerzo, por esfuerzo yo voy a hacer modificaciones en esta estructura. Entonces, o sea, las voy a forzar por cargas externas, por tensiones. Entonces, esas fuerzas que voy a aplicar van a ir variando, van a hacer que estos cationes se deslicen por determinados planos. Por eso existe esta nomenclatura que es designar a los puntos y a los planos con unos números, que ahora lo vamos a ver en un video así un poco rápido. Pero bueno, para buscar un plano se busca dónde corta al eje X, al eje Y, al eje Z, se les pone el lugar donde corta, por ejemplo, qué sé yo, el plano, estamos hablando del BCGH. BCGH sería este plano. ¿A dónde corta? Al eje X, en el infinito, porque es paralelo. ¿Mm? Entonces yo pongo acá
que la intersección con el X es en el infinito. ¿Dónde corta el eje Y? Y al eje Y lo corta en 1. En realidad ponemos 1 porque suponemos que la celda unitaria le damos como lado el valor 1, una unidad. Después, digamos, si uno va a ver cuál es el valor, son el orden de los Armstrong, pero le ponemos como unidad 1 para identificar los planos dentro de la estructura. Entonces de ahí está en el 1. Y respecto del Z, que sería este plano, también lo va a cortar en infinito porque es paralelo. Entonces voy a poner infinito. Ahí busco el recíproco, o sea, 1 sobre el valor, 1 sobre infinito, 1 sobre 1 y 1 sobre infinito. Me da 0, 1, 0. Esto quiere decir que este plano es el plano 0, 1, 0. O 0, 0, 10. Y así con cada uno de los planos. O sea, podemos entrar en el BDJ, como está ahí. O sea, podemos ver que el BDJ sería B de J, donde acá interviene, en lugar de haber uno, interviene medio, entonces, bueno, se complica un poco más, pero bueno, es la manera de identificar los planos. Pero después vamos a ver para qué queremos identificar los planos. O sea, una vez que, por lo menos ahora sabemos que hay planos definidos y que hay una forma de marcarlos, pero después vamos a ver qué pasa cuando aplico cargas con esos planos y con los movimientos que pueden llegar a tener esos cationes dentro de la celda elemental. Bueno, acá está explicando lo mismo. Bueno, en realidad pueden aparecer un montón de planos. Por ejemplo, fíjense en este caso, en un cúbico de cuerpo centrado, existirían dos planos. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el medio, que es el átomo del medio, y la única posibilidad de planos que tengo es una arista pasar por el punto este y la otra arista. Y por el otro lado, esta arista tiene que pasar por acá y tiene que pasar por otra arista. Otro plano que una, digamos, agrupamientos de cationes no hay. Pero sí en el descentrada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque acá yo ya tengo más cationes porque tengo en cada una de las caras, en cada centro de las caras. Entonces, hay un plano que une este con este, y ahí aparecen un montón de planos. Esos planos pueden convertirse en planos de deslizamiento, o sea, de planos donde bajo cargas o tensiones los cationes se mueven, son capaces de moverse y en algunos casos se pueden llegar a trabar, de hecho se traban y eso genera lo que se llama deformaciones plásticas, que son las deformaciones que ya no vuelven atrás, que si yo le saco la carga, quedan como permanentes. Perdón, profe, ¿lo puedo interrumpir un momento? Sí, sí, Me tengo que ir a otra clase. ¿Puedo preguntar antes de irme en dónde va a estar la grabación? sí, yo les pasé ahí en el primer mail que les mandé, no sé si les pasé una. Después me voy a fijar, si no está lo pongo. Pero hay una dirección de YouTube donde ustedes pueden ver todo. O sea, van a ver un montón de videos, porque están los del año pasado, los de otra materia, los de un posgrado, o sea, hay de todo. Ustedes tienen que buscar la clase que diga clase 1 de Ciencia de los Materiales, que es el nombre que yo le voy a poner a esta clase. Después va a estar, digamos, eso junto con un montón de videos. En este momento debe haber como 25, pero son del año pasado. Ok, yo Así no que, recibí ningún mail, ¿eh? ¿eh? Que yo no recibí No, mail ningún. no, en Teams. En Teams una nota, una publicación donde más o menos les explicaba, pero me parece que eso lo hice en otra edición, bueno, en otra materia. Por las dudas, después reviso la de ustedes y le pongo bien los datos de dónde tienen este, que buscar los videos, dónde tienen que buscar las clases.
Y también hay un mail, que también, digamos, se lo voy a poner ahí, que es donde ustedes me pueden mandar todas las preguntas. Es un mail dedicado solamente a esta materia. O sea, porque tengo otro por otra materia, otro general que es de la facultad. Pero imagínense que si una pregunta me aparece en uno, otra en otro, otro en otro, por ahí se pierden. Entonces hay un mail dedicado a esta materia. Yo le voy a poner la dirección bien y todo lo que tenga que ver con esta materia, ustedes lo mandan a ese mail y yo les contesto. O sea, cuando voy ya sé que es de este tema, y ya les contesto lo que ustedes puedan llegar a preguntar o acordar después por algún día alguna clase, algún caso particular. Y nos manejamos con ese mail. Yo les pongo todo completo en el Teams. Bueno, gracias, chau. No, no, al contrario. Bueno, acá vamos a empezar a hablar de los defectos. O sea, todo esto de lo que hablamos es ideal. O sea, eh, son todos cuadraditos, todos tienen sus átomos en el lugar que tienen que estar. Este, pero obviamente eso es muy teórico, ¿no? No quiere decir que en la realidad no aparezcan defectos, o sea, alteraciones respecto de esas estructuras. Eh, por lo tanto, bueno, tienen defectos. Los defectos cristalinos, o sea, dentro del cristal, son el distanciamiento respecto del cristal ideal, o sea, diferencias respecto de lo que veníamos hablando, pero estos defectos cristalinos no son necesariamente dañinos, o sea, no es que porque haya algún defecto o algún cambio respecto del ideal, eso le traiga consecuencias al material. Y después están los defectos de la estructura. Las propiedades dependen de la estructura, o sea, después si va a ser más resistente a cargas, a tensiones, si va a ser más dúctil, si se va a poder deformar más sin que se rompa de forma permanente. Bueno, todo eso depende de la estructura. Y los defectos son un factor más de la estructura. O sea, tenemos que considerar como que los defectos forman parte de la estructura. O sea, la estructura es lo que es la estructura desde el punto de vista de lo que vimos hasta ahora, o sea, lo que es de que está armada en cristales. Los cristales forman redes, digamos. Bueno, eso es una parte, pero después los defectos que hay en, en esa estructura hacen a los resultados que voy a tener, ¿no? Como todos los metales tienen defectos en su estructura, el tipo de defectos que tengan y la cantidad va a determinar cómo eso modifica las propiedades mecánicas del material. O sea que los defectos son un factor más de la estructura. No son, digamos, errores, sino que son una estructura, digamos, es así y así con sus defectos. Eh, no es que los defectos, digamos, son una cosa anecdótica, sino que hacen también a la estructura. Por lo tanto, debemos conocer los defectos e incluso llegar a controlarlos según convenga para controlar las propiedades. Bueno, los defectos que pueden ser puntuales. Puede ser que, por ejemplo, un defecto intersticial, o sea, dentro de uno de los cubos se me meta algún tipo de otro elemento químico, que tiene un tamaño más chiquitito que estos cationes de hierro, pero que de alguna manera me abren la distancia y no tengo forma de modificar eso porque, digamos, está haciendo fuerza. Después tenemos el caso donde otro elemento químico reemplaza a uno de los cationes de hierro. En ese caso, la estructura va a tender a contraerse en esa zona porque el elemento químico que se metió ahí tiene un radio más chiquito que el del hierro. Bueno,
acá lo que dice abajo, al mismo esfuerzo, alargamiento, restricción, esto lo tenemos que ver algo de ensayo para que se entienda a qué se refiere. Eh, bueno, esto sería, digamos, una estructura ordenada y una estructura desordenada, ¿no? Donde en este caso, por ejemplo, hay un compuesto intermetálico en el medio, igual, o sea, de la misma manera en todas las celdas, y en este caso sería un tipo de defecto que no es ordenado, o sea, en algunas celdas se metió un compuesto en el medio, en otra reemplazó a un catión, en otro caso el catión se desplazó, ¿no? O sea, puede haber defectos más desordenados. Eh, Hay cosas que acá no las detallo mucho porque tenemos que tener un conocimiento de, de lo que son las propiedades mecánicas, de lo que es la tensión de fluencia, la resistencia elástica, la ductilidad, los valores que tienen, qué unidades, y eso lo vamos a ver en ensayos, así muy próximamente, cosa que lo que vamos leyendo acá se pueda entender. Vamos a volver pronto por acá. Otro efecto sería vacancias, o sea, directamente no es que se metió un elemento extraño, sino que en algún lugar puede faltar como vértice del cubo elemental, o sea, en el cubo faltar un vértice, y ahí me faltaría un catión. Eso lo que hace es que la estructura ahí medio como que se contraiga, ¿m? Que tendría una deformación negativa, como dice acá, y tomaría esta forma, o sea, ¿por qué? Porque falta este catión. Entonces, digamos, la recta imaginaria que une los puntos, los vértices de los cubos, en lugar de ser recta, en este lugar en particular sería curva hacia adentro. ¿Mm? Eso sería una vacancia porque falta un catión en alguno de los cubos elementales. Y esta es la más interesante porque después van a ver que esto en realidad tiene que existir, existe en todos los aceros y tiene que ver con la capacidad que tiene ese acero de ser deformado plásticamente, o sea, de no romperse ante determinada carga. O sea, vamos a adelantarnos un poco, pero eh, si yo agarro un acero, lo cargo con una cantidad de kilos o toneladas, lo que voy a hacer es que se estire, pero hasta cierto límite, hasta cierta tensión, hasta ciertos kilos por milímetro cuadrado, yo puedo sacar la carga y el material vuelve a su dimensión original. Ahora, hay un punto donde yo puedo seguir cargando, ya me salí de un límite del periodo elástico y ya pasó a un periodo plástico, donde las deformaciones que hago a partir de ahí ya quedan permanentes. ¿M? Entonces, a cargas bajas trabaja como elástico, se recupera al sacar la carga, a cargas más altas tiene deformaciones plásticas y no se recupera al sacar las cargas. O sea, las deformaciones son permanentes. Bueno, ese tipo de deformaciones permanentes se deben a esto, a lo que se llaman dislocaciones, o sea, lugares donde, por ejemplo, ustedes están viendo acá que están celdas que son cubos, un cubo, y acá es como que faltan y se unieron este con y digamos, en este lugar, o en esta fila, desapareció una fila de cationes. ¿M? Después vuelven a tomar forma cuadrada abajo, pero acá hay un error. Bueno, eso cuando yo le aplique fuerzas va a permitir las deformaciones plásticas, porque yo lo que voy a hacer cuando le aplico carga es un corrimiento de esas dislocaciones y el material no se va a romper, este, aunque yo lo deforme plásticamente, o sea, le va a permitir que lo deforme y que no se rompa. O sea, este es un fenómeno que si bien es un defecto, está siempre y es necesario en muchos casos que esté.
Acá lo que nos está mostrando es que cuando yo aplico una carga de un lado y del otro, las dislocaciones se corren. ¿Eh? Fíjense el que lo estoy señalando con el dedo. Arranquemos de vuelta. Acá va a aparecer, ¿ven? Este se corrió y va como avanzando esta fila que está incompleta. ¿Mm? Quiere decir que se banca que yo le aplique esa fuerza afuera sin romperse. Esto sería un poco la repetición de lo que vimos antes. Y si lo vemos desde el punto de vista de un gusanito, sería como que camina, digamos, camina como un gusano este, el fenómeno el efecto Primero aparece por acá, después al aplicarle la fuerza en este sentido, pasa para acá, al seguir aplicando fuerza pasa para acá, hasta que pasa del otro lado. ¿Mm? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más asociado con las propiedades mecánicas, pero bueno, de alguna manera lo que está diciendo es que cuando yo hago una tracción de un acero, en realidad yo la veo como que se estira de manera homogénea, todo en el mismo eje, y si lo viera de una forma muy ampliada, localizada, obviamente que esto está muy exagerado, porque no voy a ver que se dobló como está mostrando acá, que se dobló la pieza. Lo que sí hay una especie de rotación, una especie de movimiento entre capa y capa, que justamente es el corrimiento de las dislocaciones. Bueno, por ahora lo que les voy a... Esto es importante. ¿Y por qué se forman esas redes? ¿Mm? Que en este caso son básicamente cúbicas en el caso del acero. Se forma cuando el líquido empieza a solidificar, o sea, si yo tengo el hierro en estado líquido, no hay ningún tipo de granos. Ese material en estado líquido no tiene, los electrones se mueven y los átomos se mueven todo libremente. ¿Mm? No tiene ningún problema, está todo, no hay ningún tipo de cristal. A partir de que se enfría, obviamente va a haber algunos puntos que se enfrían más por una cuestión aleatoria, donde ya alcancé una temperatura por debajo de la difusión, empieza a aparecer o armarse la red. Esa red empieza a crecer, empiezan a aparecer otras por otro lado, entonces se van armando redes cada vez más grandes, y van creciendo, creciendo, digamos, una vez que ya enfrió esto y formó la red tiende a extenderse, porque el material se está enfriando en esa zona, entonces empiezan a crecer hasta que llega un punto que una no le da lugar a la otra, ya chocan. Entonces acá es donde quedan formados los famosos granos, o sea, lo que nosotros llamamos el grano, que después vamos a ver en el diagrama hierro-carbono que tienen un montón de características distintas según los porcentajes de carbono, según un montón de factores. Pero bueno, el cristal, como les decía al principio, es muy chiquitito y en realidad el material está formado por un montón de cristales chiquitos que son los granos. O sea, nosotros estábamos analizando con el tema ese de los cubitos el material a nivel muy microscópico y dentro de un grano. Ahora, cuando eso crece, forma un cristal, que es lo que llamamos grano, y dentro del material, ya visto a nivel más macro, el material está armado por granos que son cada uno un cristal. Fíjense que incluso los ángulos de la forma ortogonal que toma la red son todos distintos, bueno, no tienen por qué ser iguales, no sean, en realidad cada red creció en el sentido que por naturaleza se le dio por crecer, digamos, depende de cómo se fue solidificando, cómo se fue enfriando, y sobre todo de cómo arrancó, digamos, la red. Entonces cada uno arrancó con un ángulo diferente y cuando se junten, lo vamos a ver todos juntos, pero este, cada uno va a tener su propio ángulo. ¿Mm? Esto sirve para cuando uno ve una pieza rota
se puede llegar a identificar, porque por ahí se rompe por los planos cristalinos, uno en la superficie ve con mucho aumento la rotura de los granos. Los granos sí se pueden ver al microscopio. O sea, los granos, digamos, son tan grandes, imaginen que esto tiene una cantidad enorme de átomos, ¿no? Los átomos no los voy a poder llegar a ver, no voy a poder llegar a ver la red, pero sí voy a tener la posibilidad de ver una imagen como esta, o sea, ver dónde empieza un grano y termina el otro, voy a tener, digamos, una imagen de los granos uno pegado al otro. El borde de grano, que es lo que se forma donde dos granos se unen porque no pueden crecer más, pues se encuentran con el otro. Esto se llama borde de grano y tiene propiedades superiores al grano, o sea, en realidad no es una discontinuidad, es decir, que uno diría, bueno, y si a esto le aplico una carga se va a romper por acá. No, en realidad tiene propiedades superiores al resto del grano, por lo tanto, no son discontinuidades, están totalmente adheridas a una red con la otra y no son discontinuidades, o sea, no son factores de que el material se pueda separar por ahí. ¿Mm? Bueno, acá lo mismo está explicando que las redes van creciendo, cada uno en su ángulo, y hasta que se juntan una con la otra y tenemos lo que se llama un límite de grano o borde de grano, que, bueno, todo esto se puede ver puliendo, digamos, una pieza, viéndolo al microscopio con mucho aumento, y ahí puedo mirar los granos. Pero después vamos a ver, cuando se complique esto y empezamos a meter carbono en en el hierro, empieza a haber solubilidad del carbono en el hierro, mayor o menor, y vamos a ver que los tipos de granos están constituidos de distintas maneras, incluso conviven en una estructura granos diferentes, granos que unos tienen una estructura respecto de cómo está metido el carbono en la red, diferente al de al lado. Entonces ahí empiezan a aparecer por el tema de la distinta solubilidad que puede haber tenido el hierro respecto del carbono, hace que empiezan a aparecer granos que a la vista son distintos. Acá tenemos una idea de las dimensiones. Fíjense que el diámetro de un núcleo, de un átomo, es de 10 a la menos 12 centímetros. Es un valor, obviamente, imposible de ver al microscopio. Y el diámetro del átomo es 10 a la menos 8 centímetros, o sea, un ángstrom. Fíjense la diferencia de 4 ceros que hay respecto del núcleo y el átomo. O sea, el núcleo en realidad respecto del átomo es un puntito, es muy chiquitito, ¿no? No es que como lo dibujamos normalmente, es una pelota en el medio y los electrones dan vuelta. El núcleo del átomo frente a lo que es todo el electrón, todo el átomo con los electrones dando vuelta en distintas órbitas, es un puntito chiquitito, y ni hablar de los electrones, son puntitos recontra chiquititos y muy separados entre sí, proporcionalmente muy lejos uno del otro. Bueno, el parámetro de red, que es lo que decíamos que era la distancia entre un átomo y el otro en una red cristalina, está en el orden de, por lo menos en el acero, de 2,6 a 3,6 Armstrong. Fíjense, bueno, el diámetro del átomo es de 10 a la menos 8 centímetros, que es un Armstrong. Eso sería lo que mide el átomo de diámetro. El parámetro de red, o sea, la distancia en que dentro del cristal está un átomo respecto al otro, está en el orden de 2,6 a 3,6 de ese diámetro. O sea, eso sí, están bastante cerquita. Y después el tamaño de grano, que lo da la norma STM, que habla de grano 8, que sería el más finito, hasta grado 1, que sería el más grueso,
Bueno, acá hace unos cálculos y dice cuántos granos hay por pulgada cuadrada, por el aumento con que lo veo al microscopio, cuento cuántos granos hay adentro y me va a decir que adentro de cada grano de, del tipo 8 va a haber 20.000 celdas. ¿Mm? Y en algún lado estaba, bueno, no está acá, pero también se puede calcular. No, está bien. Llegamos al número de granos dentro de la cantidad de celdas adentro de un grano. O sea, para el grano, en lugar de 8 o 7, como el grano es más grande, van a entrar este, más unidades de la estructura cristalina, y así, cuanto más grande sea el grano, más cantidad va a entrar. Pero en el caso extremo del más fino, entrarían 20.000 celdas por grano. Todo sacado de estas dimensiones que tienen parámetro de red, el átomo. Esto es lo que le quería mostrar, ¿ven? El grano 8 sería visto con 100 aumentos en un microscopio, habiendo pulido la superficie. Digamos, se distinguen solamente 8. O sea, alguno va a estar por ahí en el medio y todo, voy a tener que elegir y redondear, pero eso es una cartilla de ASME donde me dice, bueno, lo que veas vos con 100 aumentos, considera, según la cantidad de granos que se ven, si es tipo 8, tipo 3, tipo 1. Obviamente el tipo 1 es el más grueso de todos. Bueno, esto ya es un poco más adelantado. Bueno, y esto sí tiene que ver con lo que venimos hablando, que es, yo algo les adelanté de lo que vamos a ver como ensayo, que hay un límite elástico, o sea, hasta cierta tensión yo puedo hacer que el material se deforme, pero cuando saque la carga vuelva a su dimensión original, que es como trabajan todas las piezas, o sea, tengo que saber en qué cantidad de kilos por milímetro cuadrado deja de ser elástico el material y pasa a ser plástico y a tener deformaciones permanentes. Durante ese periodo yo puedo estirar el material y no le voy a dejar deformaciones permanentes, o sea, voy a sacar la carga y va a volver a la misma geometría. Básicamente es como se diseñan todas las piezas, o sea, tiene que trabajar así. O sea, deformación siempre hay si hay cargas, o sea, si hay tensión, hay deformación. Por lo tanto, qué sé yo, un caso extremo de un diente de engranaje, cuando está haciendo fuerza contra otro diente, en realidad se está deformando, es mínimo, o sea, no lo voy a ver con nada, pero una deformación muy pequeña hay, pero está dentro del límite elástico, o sea, apenas deje de cargarlo, va a volver a su dimensión original y así se va a mantener siempre. Que solamente se va a deformar cuando está haciendo fuerza. Pero tiene la posibilidad de volver a su dimensión original. ¿Por qué? Porque la carga que recibe es lo suficientemente baja. La carga baja, lo que está pasando es esto. Lo único que hago es, al aplicar una tensión, en este caso estirarlo, lo que hago es forzar a que varíe el parámetro de red en la dirección de las cargas. Fíjense que como en realidad los cristales que hay adentro son lo mismo, esto se va a tener que estirar la distancia entre átomo y átomo. Pero como simplemente se está forzando a variar el parámetro de red, al sacar la carga, el parámetro vuelve a su dimensión normal, que es producto de lo que habíamos visto al principio de las fuerzas de atracción y repulsión, tiene su posición de equilibrio y sacada la carga va a volver a su posición de equilibrio y no va a haber problema. Ahora, si la carga ya se hace más alta, empieza a pasar esto que es lo que llamamos deformaciones plásticas, o sea, empiezan a correrse las dislocaciones, ¿se acuerdan que lo vimos hace poquito? Se corren las dislocaciones
y eso ya no vuelve atrás. Por eso la deformación que queda es permanente. Si yo tengo una barra, la estiré y la llevé ya con cargas altas al periodo plástico, ya no vuelve a su dimensión original, o sea, ya va a quedar con un estiramiento permanente, porque esto ya no vuelve atrás, o sea, lo que lo provoca es el corrimiento de las dislocaciones, pero es irreversible, ¿no? Porque acá ya toqué, digamos, la estructura, o sea, acá ya cambié la estructura, acá simplemente le estoy forzando a que artificialmente el parámetro de red se varíe, pero cuando las dislocaciones yo las voy corriendo por la aplicación de las cargas, eso sí que no las puedo volver a poner como estaban y el material queda deformado. Bueno, esto respecto de lo que vimos hoy. Si quieren, ustedes pueden ir viendo estos dos videos que son interesantísimos, que habla justamente de las redes de Bravais, los planos y los índices de Müller, que los estuvimos viendo, pero digamos, estos videos están muy lindos porque, digamos, están explicados con mucho gráfico, muy sintéticos y viéndolos rápidamente y ya sabiendo de qué se trata, porque ya lo vieron hoy, enseguida se van a dar cuenta y son bastante sintéticos y didácticos, o sea, les va a servir a ustedes para consolidar un poco todo lo que hablamos, ¿no? O incluso le va a tapar agujeros dentro de todo lo que vimos hoy, que en realidad entiendo que que no es fácil de entender, digamos. Así que si ustedes pueden, vayan viendo estos dos videos, no son muy largos, no duran mucho, este, y con esto más o menos tendríamos visto la parte de cristalografía, que es la parte inicial, mínima, digamos, respecto a lo que es la estructura de un metal. Después, bueno, ahí sí empezaremos a trabajar con las aleaciones, cuando al hierro se le agrega carbono, y bueno, empieza a haber un diagrama de fase según la cantidad de carbono que pudo solubilizar. Las propiedades van a variar, van a aumentar, van a bajar, van a subir unas y van a bajar otras. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el diagrama hierro-carbono. Vamos a ver cómo actúan también las fases, o sea, cuando hablamos de hierro alfa, beta, gamma y delta, obviamente cada una de esas tiene una capacidad de solubilizar carbono diferente. Entonces, bueno, empiezan a aparecer un montón de fases según las temperaturas. Y cada una tiene una capacidad de absorber carbono diferente. Entonces, bueno, se arma un gráfico bastante complejo. Pero que mirándolo varias veces lo van a comprender, eso no va a haber problema. Bueno, así que hoy dejamos por acá y la clase que viene, si ustedes pueden ver estos videos, sería bárbaro. La clase que viene continuamos. No sé si Perfecto, están todos profe. de acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo sí, por lo menos. Seguimos en entonces el horario de las 5. De acuerdo, por mí está bien. No sé, el resto de los compañeros, algunos ya se retiraron porque tenían otras materias. Yo tuve suerte de que justo la materia que tengo después de esta, el profesor se atrasó y empieza ahora a las 7. Ah, está bien, está bien. Vamos a ver cómo lo arreglamos y tratamos de que no se haga tan largo. Si Este, no, podemos empezar antes, incluso a las 4, 4 y media. claro, Va, yo no les sé si también podría, el resto de los compañeros estarán de acuerdo. claro, ya la semana que viene, cuando estén todos, en todo caso, si me haces acordar mejor, le preguntamos al resto si la mayoría puede, tipo 4:30, que sé, por lo menos ganar un tiempo temprano, digamos, y después quedan libres también más temprano y ninguno se pierde nada. ¿Mm? Profesor, ¿le hago una Sí. consulta el viernes que viene feriado o tenemos clase? Ah, no, yo no estaba considerando que es feriado. No, el viernes que viene no es, sería el próximo viernes de El clase. 9 de abril. Claro, exacto, sí, sí, sí. Todo lo que le Perfecto. dije el viernes que viene en realidad es el viernes 9. Los miércoles entonces vamos a tener clases.
No, porque en realidad ustedes tienen, por una cuestión de armar, digamos, los horarios en el departamento de ferroviaria, esta materia quedó media subdividida. Está muy poquito tiempo el miércoles y muy poquito tiempo el viernes. En realidad es una materia para tenerla toda junta en un día. Entonces quedó todo separado en clases muy cortitas, el miércoles y el viernes, que es lo que haríamos si estuviéramos en el aula. Pero la idea es hacerlo una vez por semana y poner la suma de todas las horas en una sola El mismo clase. día, claro. Porque no tendría sentido que viéramos 45 minutos el miércoles y 45 minutos el viernes. No tendría mejor, o sea, buscar un día y tratar de dar todo lo de esa semana junto, con más tiempo, y con eso compensaríamos y tendríamos una clase sola por semana. Sí, está bien. Bueno, los dejo tranquilos entonces, y nos seguimos viendo. Que tengan felices Pascuas y nos seguimos viendo el viernes siguiente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias. igualmente. Abrazo para todos. Buen fin de.